Si hay un pueblo en Navarra con una buena representación de la arquitectura civil y religiosa barroca, ese es Villafranca, en la ribera del Ebro, donde confluyen los ríos Arga y Aragón. Llamado Alesues en el siglo XI, que quiere decir sitio alto con frío, con los años fue Alesbés. Este primer nombre, que fue derivando a lo largo de los siglos XI y XIII, se cambió cuando el rey Sancho VI concedió unos fueros a Villafranca y la convirtió precisamente en Villafranca, es decir, exenta de impuestos. Tenía unos privilegios con la intención de que nuevos habitantes viniesen al pueblo atraídos por esas ventajas fiscales. Llegó pueblo llano y nobleza, que entre los siglos XVI y XVIII dieron a esta villa su máximo esplendor. Edificios como la Casa Consistorial, el Palacio del Conde Rodezno o el Palacio de los Bobadilla, con una gran linterna que cubre la escalera. También edificios religiosos como el convento de Nuestra Señora del Carmen o la parroquia de Santa Eufemia, que aúna varios estilos arquitectónicos. La primera que hubo en origen, que era del siglo XIV, se conservó lo que es la entrada, el arco gótico, pero luego a partir del XVI hasta el XVIII es cuando fue creciendo. Entonces se creó el retablo a Santa Eufemia, que es la patrona de Villafranca, y contiene todas las características barrocas. Contamos con otro churrigueresco que recientemente ha sido restaurado en la Capilla del Rosario y otro que hay a la izquierda que ya es neoclásico, que es de San Francisco Javier. Junto al convento de los Carmelitas Descalzos estaba el seminario, construido en 1893 y convertido en hotel rural desde 2004. Las habitaciones conservaron los techos antiguos, los suelos, y luego al restaurar el hotel encontraron un montón de fotografías que pertenecen a los padres carmelitas de cuando estaban en misiones, en África, en India, en Tailandia, y las pusimos en las habitaciones. Tenemos 10 habitaciones. Los clientes son el turismo que visita la Ribera de Navarra y la Navarra Media, y luego tenemos clientes de empresa, dado que aquí hay muchísimas empresas agroalimentarias, conserveras, y también se alojan en el hotel. Una industria que juega un papel fundamental en la economía de esta villa. Visitamos la conservera de verduras y legumbres, pionera en envasado de vegetales en vidrio. La producción viene dada por el campo, por el momento del año en el que estamos y el cultivo que en ese momento se está produciendo. En este momento del año estamos procesando espinacas. Estamos aireándola, removiéndola bien, puesto que es una cosecha mecánica y queremos eliminar los cuerpos extraños pesados. El siguiente paso es un lavado enérgico con distintas etapas para eliminar insectos, barro u otros elementos que hayan podido venir del campo. Después la pasaremos por una selectora de color que nos permita ser diferenciados por defectos, por diferente color que el de la espinaca, y a continuación escaldamos para fijar el color. Después de que hemos esterilizado los envases y ya son estables, vamos a hacer la última verificación. Si el rayos X detecta un cuerpo extraño, origen cristal, metal, plástico de alta densidad o algo de ese estilo, rechaza el envase de la línea, con lo cual podemos garantizar que todos los envases que siguen hacia adelante son perfectamente seguros. En esta planta centenaria, el 80% de las verduras que procesan procede de 30 kilómetros a la redonda. Villafranca, en el siglo II, fue una villa romana agrícola, una dedicación que ha perdurado en el tiempo. Recogiendo los últimos cardos de la temporada, encontramos a Javier, productor desde hace más de 50 años. Aquí lo que más se cultiva es mucho maíz, el cardo, la acelga, borraja, brócoli, coliflor. La borraja es lo que más se consume prácticamente en esta zona, porque nosotros conocemos San Sebastián y tal, y no hay consumo. El cardo, como veis, tiene 2 cuerdas, que esto se pone de 30 a 40 días antes de cogerlo para que el cardo madure. Por arriba se suele cortar con esto, con la hoz, con lo de segar. Con el cuchillo se puede hacer igual. El cardo estaba muy pequeño, no se ha atado, entonces es esto. No tiene cogollo, no tiene blanco, no está curado, no está como ese que está blanco,
Entonces está ya mucho más tierno, está ya listo para comer. Y del huerto a la mesa. Vamos a cocinar un cardo. Este en concreto es de mi propia huerta, criado de forma ecológica. Y los ingredientes principales son la sal, aceite virgen extra, los ajicos, pancetica rallada, harina y almendra tostadica. La forma de pelar el cardo es totalmente manual, como me enseñaron en casa. Importante quitarle bien todos los hilos y todas las pieles para que se cueza antes y sea más tierno. De que esté el cardo ya medio cocido, freímos un par de ajicos. A continuación añadimos la pancetica y cuando ya está fritica añadimos una cucharada de harina. El cardo ha sido siempre típico de esta zona y era como un plato de lujo que sobre todo no podía faltar en ninguna Navidad. Añadimos, lo ponemos otra vez a que hierva un poquito. Me gusta ponerle un poquito de almendra ya tostadica para que le dé ese punto crujiente. A todo el que viene de fuera le encanta este plato. Además de su gastronomía y su patrimonio cultural, al margen del río podemos hacer senderismo por los sotos entre álamos y parcelas de regadío o visitar el paraje semidesértico de las Bardenas Reales. Mira, os paraba porque habéis visto esta planta que se ve aquí, es una de las plantas más comunes que hay en Bardenas, y esto es el esparto. Probablemente el nombre de Bardenas viene de esta planta, porque en la Edad Media los musulmanes le llamaban a Bardenas el monte del albardín, y esta es una variedad de esparto que se llama albardín. Entonces, lo que se supone es que ha desaparecido el prefijo al, queda bardín, y de bardín a Bardenas pues unos pocos siglos de evolución de la lengua. Venid, que os voy a enseñar alguna cosa más. El Segway nos da la posibilidad de hacer mucho recorrido sin que haya ningún tipo de desgaste físico y además, pues como se trata de un vehículo eléctrico y no emite contaminantes ni hace ruido, pues es fantástico para darte vueltas por aquí por las Bardenas y ver cada detalle de lo que nos encontramos. Un montón de plantas aromáticas, podemos ver aves, bastantes rapaces que se ven. Otra de las muchas opciones para descubrir este paisaje es sentir la experiencia de pilotar un buggy. Bueno, hacemos una parada explicativa por aquí. Lo espectacular de este paisaje que estamos viendo es precisamente esos 10 millones de años de historia geológica. Un centímetro de sedimentos equivale a un siglo. Aquí tenemos arcillas y margas básicamente, que son materiales blandos, y otros materiales que vemos ahí que son un poquito más duros, básicamente aquí son roca arenisca, en lo que es la Bardena Blanca. Vemos también una capa rojiza, tiene un alto contenido de hierro. Lo que nos está indicando es que las lluvias predominantes en aquella época venían del sur. Lo que más hacemos son rutas guiadas en buggy, quad y 4x4, pues en entornos naturales del sur de Navarra y en especial en este atractivo que es el Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera. Un rico patrimonio natural y cultural que hacen de Alescués, hoy Villafranca, un destino perfecto para el turismo rural.